Porque el hecho de que hayas sido rechazado no significa que ya se terminó tu llamado y tu propósito. El rechazo era parte de la vida para que pudiera ser procesado. A veces nosotros hemos dejado que el rechazo, que lo que la gente nos ha dicho o hemos pasado, hemos dejado que gobierne nuestra vida y estamos amargados. Mejor pregúntale a Dios, ¿qué me quieres enseñar aquí? En vez de que te estás quejando. Hoy le he llamado elegidos por Dios, pero no reconocidos por los hombres. ¿Cómo se llama? Elegidos por Dios, pero no reconocidos por los hombres. A veces podemos pensar y creer y hasta trabajamos para que podamos ser reconocidos por el humano, por el ser humano, por los hombres, pero no nos interesa lo que Dios dice. Ya hay otros que trabajan realmente para que sean elegidos por Dios, y aquellos que quieren esto y Dios los elige, a veces van a ser desechados y no reconocidos por el hombre. La diferencia será el final, que pasarán con Dios toda su vida y llegarán a cumplir su propósito en la tierra. Y el final de aquellos que lo que quieren ser reconocidos por el hombre es nunca lograr el propósito de Dios aquí en la tierra y no tener parte con Él en el cielo. Usted es el que elige, usted es el que decide. Y estando estudiando esto, vi la vida de acerca de un hombre en la Biblia llamado David. Y toda esta parte que hoy voy a hablarte, puedes leerlo en casa. Sería mucho ahorita leerlo, pero quiero dejártelo de tarea, que usted pueda leerlo. Es Primera de Samuel, capítulo 16, 17, 18, 19, y también el Segunda de Samuel, capítulo 5. Muy bien, todo lo que te voy a hablar hoy está relacionado con esta parte de la escritura. ¿Y a cuánto nos gusta nosotros tener la corona? Todos decimos el rey David, todos queremos la corona, pero no nos gusta el proceso. Dios eligió a él, pero el hombre no lo reconoció. Y primeramente quien no lo reconoció fue sus propios padres. Es decir, la primera prueba, el primer obstáculo, el primer paso, el primer proceso para poder llegar a la corona, porque eso fue que Dios eligió a David para que él fuera el futuro rey, ¿verdad? Pero no lo puso inmediatamente como rey. Una cosa es que Dios lo ungió como rey, pero no lo puso inmediatamente. Dios le dijo al rey, le dijo al profeta Samuel, ve y úngeme al próximo rey, pero no le dijo que ese era el tiempo que tenía que reinar, sino le dijo, ve y úngemelo porque va a ser el próximo rey. Eso fue lo que Dios le dijo al profeta Samuel. Y le dijo, ve y úngeme a un hijo de Isaí. Él tenía 8 hijos. Y me lo vas a ungir porque va a ser el próximo rey. El profeta Samuel le dijo, Dios, pero si sabe, Saúl me va a matar, porque él es el rey, y él va a decir, oye, estás ungiendo otro como rey, entonces voy a matar. Y le dijo Dios, no, tranquilo. Tú dile que vas a hacer un sacrificio para mí. Y invita a la gente. Y él fue directamente, ¿verdad? Y la gente cuando lo vio dijo, ¿para qué vienes, profeta? ¿Para decirnos juicio o para qué? Dice, no, traigo para decirte paz. Y le dijo a Isaí, Dios ha elegido a alguien de tu casa para que fuera el próximo rey. Y Isaí lo que fue a hacer fue atraer a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía él? 8. ¿Cuántos hijos tenía? Y él solamente llamó a 7. Entonces el último no era su hijo. Él tenía 8 hijos, pero solamente llamó a 7. Escucha, llama solamente a 7. El profeta, cuando lo ve al primer hijo,
Yo creo lo vio grandote, guapo, así como el pastor Arturo. Entonces no hay problema. Entonces, cuando lo vio el profeta, él dijo, este es el nuevo rey. Y Dios le dijo, no es el próximo rey, no es él. No te vayas por la apariencia. Se puede ver un hombre de guerra, se puede ver apuesto, se puede ver que tiene grandes características, grandes cualidades, tiene muchas cosas, pero no es el hombre que yo lo he elegido para que fuera el próximo rey. Entonces vio el segundo hermano y también Dios le dijo, no es. Tal vez él vio otras características que no vio en el primero, pero también Dios le dice, no es. Y así pasó por cada uno de ellos y ninguno era. Yo creo que tal vez hasta el profeta llegó a hacerse una pregunta, ¿me equivocaría? Tal vez se hizo una pregunta, oye, si escuché bien el nombre del padre de ellos, ¿no me dirías otro nombre? Y yo pensé que era este padre de familia, ¿no? Entonces el profeta le hace una pregunta a este padre de familia y le dice, oye, ¿tienes más hijos? Y él dice, sí, uno, pero está cuidando las ovejas. Y dice, tráelo. Yo no sé qué pensaba este padre de familia, pero se ve cómo lo rechazaba. O si estaba más preocupado por los bienes. Si decía, bueno, si lo mando a traer desde el principio, ¿quién va a cuidar las ovejas? ¿Quién va a hacer esto? Tal vez dirigido por lo material. Y tal vez menospreciado por su propio padre, decir, ese, el que está cuidando las ovejas, aquel, ese. ¿Cómo? Pero a quien dio, cuando le dijo que lo trajera, y solamente con verlo, Dios le dijo, es este el hombre que yo he elegido. Tal vez la persona más débil, tal vez la persona más apestosa, porque cuidaba las ovejas, estaba oveja, ¿verdad? Todo sucio, ¿verdad? Pero era el hombre que había elegido Dios, pero no lo reconocía nadie, ni su propio padre. Y creo que es uno del primer paso para poder llegar a la corona. Todos queremos la corona, pero nadie quiere estar cuidando las ovejas. Pero ahí es lo que Dios empieza. Y este es como el lugar del rechazo. ¿Por quién fue rechazado primeramente? Por sus propios padres y por sus propios hermanos. Pero era el elegido, aunque nadie lo reconocía. Y también podemos ver varios ejemplos en la Biblia acerca de un hombre llamado José, que también Dios, ¿verdad? Dios lo llamó y le dijo qué iba a hacer en su futuro, qué es lo que Dios iba a hacer en él. Y cuando José, el soñador, llega y dice, yo he tenido un sueño que 11 se van a inclinar, y también mi padre y mi madre, pero lo dice el sol y la luna, diciendo el sol es mi papá y la luna es mi madre. El papá se molesta y dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? Tú estás diciendo que tu madre que tu madre y yo te vamos a inclinarnos ante ti. Y yo me hice una pregunta, señores. Como padres, Guillermo, ¿te gustaría que tu hijo llegara a cosas más grandes que tú? Como padres, ¿te gustaría que tus hijos llegaran más grandes que tú? Pregunto nuevamente, ¿te gustaría? ¿Cuál sería entonces el problema? Que ellos llegaran a una posición. Si tú fuiste un gobernador de un estado, pero que tu hijo llegara a ser presidente, sería wow, decir wow, me superó, fue mejor, hizo las cosas mejor. Él está en la Suprema Corte como lo más grande. Es decir, ¿por qué este padre llegó a pensar, oye, ¿por qué? Y sus hermanos también. No, él tiene corazón altivo. No, él se los dijo normal. Y sus hermanos creció la envidia. ¿Qué creció en sus hermanos? Elegido por Dios, pero menospreciado. No reconocidos por el ser humano, no reconocidos por la sociedad, no reconocidos por la familia. En el caso de José, ¿verdad? Algo que
que lo pudo llevar, porque el hecho de que haya sido rechazado no significa que ya se terminó tu llamado y tu propósito. El rechazo era parte de la vida para que pudiera ser procesado. Era el primer paso, el primer proceso para llegar a lo grande. Porque cuando tú sabes quién eres, aunque los demás no lo reconozcan, aunque los demás no crean, cuando tú sabes quién eres, aunque los demás te digan muchas cosas, pero cuando sabes quién eres, cuánto vales, que no dependes de lo que los demás digan o si aprueban los demás, sino crees lo que Dios dice de ti, que eres su hijo amado, que eres su hijo, que Él te creó, que Él te formó, que tiene un propósito para tu vida. Cuando tú crees más lo que Dios dice de ti, quién eres tú para Dios, en vez de lo que dice la demás gente. En el caso de José, fue vendido, lo quisieron matar, no lo mataron, lo vendieron como esclavo. Imagínate todo el momento difícil que él pudo pasar. Fue encarcelado. Pasaron momentos difíciles. Él hubiera podido pensar, qué mala onda de mis hermanos, qué mala onda que por ellos yo estoy sufriendo, qué mala onda. Él hubiera pensado y dejar que su corazón y su mente se envenenaran. Él hubiera dejado, soy el rechazado, nadie me quiere, ni mis padres creyeron en mí, ni mis hermanos, ni aquí, ni acá. Y es decir, él hubiera podido seguir alimentando ese rechazo y hacerse el peor hombre de la vida. Pero él no dejó que el rechazo que tuvo gobernara sobre su vida o decidiera sobre su futuro, sino lo tomó como un paso para poder llegar a su futuro. Lo tomó como un escalón y no lo tomó para una manera de derrumbe para él. ¿Por qué digo esto? Porque tiempo después hubo una gran hambruna y al no tener que comer su familia, ellos sabían que en Egipto sí había que comer. Entonces la gente fue al lugar donde había que comer y fueron ahí donde estaba José y le pidieron de comer, le pidieron alimento, le pidieron semillas. Ellos no reconocieron a José, pero José reconoció a sus hermanos. Cuando José les dijo quién era él, les cayó terror, les cayó, se va a vengar de todo ahorita. Y yo creo que a veces nosotros podemos pensar de la misma manera. Ya ves, solitos regresaron, ahorita me la pagan. Y tal vez hubiera venido a su mente, por ellos me golpearon, me escupieron, me trataron mal, me pasó esto, me separaron de mi papá, todo lo desaproveché, no tuve las oportunidades de la vida. Pero ¿sabe cuál fue eso, lo que él dijo? Él dijo, lo que ustedes usaron para mal, Dios lo ha usado para un bien, para preservarlos a ustedes y a mí. Qué manera de pensar, qué corazón tan diferente. No dejó que las circunstancias envenenaran su corazón y su vida. A veces nosotros hemos dejado que el rechazo, que lo que la gente nos ha dicho o hemos pasado, hemos dejado que gobierne nuestra vida y estamos amargados, estamos resentidos, estamos de una manera que no es lo que Dios quiere y eso está impidiendo a que usted y yo podamos lograr lo que Dios quiere para nuestra vida. Sigue de amargado, sigue sintiéndote con todos. Fuiste rechazado. ¿Quién de nosotros no hemos sido rechazados? Si no fueron nuestros padres, a veces nuestros hermanos, si no nuestra familia, nuestros tíos, nuestra familia. ¿Quién no ha sido rechazado luego en el trabajo? ¿Quién no ha sido rechazado en la escuela? Todos hemos sufrido rechazados. Todos hemos sufrido rechazo, pero algunos se quedan en el rechazo en vez de seguir adelante. ¿Crees que con llorar con eso vas a solucionar todo y vas a no, señores, todos hemos sufrido rechazo. En el caso del rey David, ¿usted cree que sintió bonito? Él hubiera llegado a decirle, oye padre, ¿qué te pasa? ¿Que yo no soy tu hijo? ¿Que acaso solamente mis hermanos, para ellos sí, cuando el profeta te mandó a llamar, ¿por qué solamente a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Hasta él se hubiera resentido con su padre, aparte de rechazado, él se hubiera resentido con su padre. Más sin en cambio usted lee la Biblia y usted se da cuenta que él no le dice nada a su padre. Y sin en cambio era el hombre que Dios había elegido. No necesitaba reconocimiento
de los humanos necesitaba que Dios lo hubiese elegido. Y quiero decirte que Dios te ha elegido a ti. Y deja de preocuparte si los hombres te aprueban o no te aprueban, si te dicen las cosas o no, si te rechazan o no. Mientras Dios no me rechace, ¿qué me importa que medio mundo no me ame? ¿Qué me importa que los demás me rechacen? Mientras Dios no me rechace, a mí es lo que más debe de importarme en la vida. Me debe de marcar el amor, la identidad que Dios me ha dado, que lo que la gente dice o piensa de mí. Pero sin en cambio, el rey David, que Dios lo llamó, lo ungieron, no tomó el reinado inmediatamente, porque para tomar la corona, para ser el rey como Dios quiere, tienes que pasar por un proceso. Y el primer proceso es el rechazo. Y si usted ya pasó el rechazo o está en el rechazo, es el primer proceso. Algunos solamente se quedan en este proceso. Y algunos no pasan ese proceso. No porque Dios no quiera, porque tú no quieres salir de ahí. Deja de lloriquear, deja de estar ya lloraste, ya te lastimaron, ya lastimaste, ya hiciste, ya está bien, ya pasó. Dile a Dios. La vez pasada yo enseñé acerca de que el taller son las heridas que Dios puede usar. Es decir, una herida, mejor déjale esa herida a Dios, que lo use como un taller para poderte formar en tu vida. Eso fue lo que estaba pasando con el rey David. Aunque fue rechazado, aunque su padre no creyera en él, el que lo tenía por ahí, el ignorado. Y yo no sé si alguien ha pasado eso en tu vida, pero vas a seguir viviendo así. Si tú no eres sanado en esta área, harás lo mismo con tus próximas generaciones. Lo que más te quejas y admiras de tus padres es lo mismo que estás repitiendo, pero no solamente lo estás repitiendo, te estás haciendo peor. Serás peor que tu padre y que tu madre. Pastor, me está maldiciendo. No, superará uno la maldad de lo que ellos nos hicieron en la vida. ¿Seguiremos igual? ¿Sabe? Dios no empezó a formar a David en el palacio. Lo empezó a formar cuidando unas ovejas en un lugar donde tal vez no era importante para nadie. Porque Dios puede ocupar cualquier lugar para poderte formar. Tal vez lugares donde tú dices, ¿por qué? Mejor pregúntale a Dios, ¿qué me quieres enseñar aquí? En vez de que te estás quejando en el lugar donde estás. Sé feliz. Una persona infeliz siempre critica, juzga y dice de cosas del lugar donde está o donde trabajo con las personas. No eres feliz. Mejor pregúntale a Dios qué quiere enseñarte, qué quiere formar en ti, y vas a ser feliz. ¿O usted quiere ser infeliz? Dios no estaba en la casa, estaba en el campo. Las personas pueden mirar la apariencia, pero Dios mira el corazón. Dios fue el que ungió o mandó a ungir al rey David, pero nadie lo reconocía. ¿Te imaginas qué sentiría el papá y sus hermanos cuando vieron que ungieron a David? ¡Ay, qué bonito, hermano! ¡Felicidades! ¿Crees eso, Cirigo? ¿Cómo se sentiría el padre? ¿Avergonzado? ¿O por lo menos le dio vergüenza? ¿Por lo menos se sintió mal? ¿Sus hermanos creen que estaban contentos? Lo envidiaban. Pero sin en cambio él, tranquilo, como si Dios me llamó, pues que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. Entre la unción y la corona existe un proceso. Muchos quieren el resultado, pero pocos aceptan la formación. ¿Cuántos quieren estar o vivir así? El rechazo de los hombres no cancela la elección de Dios. Escucha. El rechazo de los hombres no cancela la elección de Dios. El rechazo no es tu final, es el comienzo de tu formación. Qué manera, ¿verdad?
muchos diríamos es nuestro final, este es el infierno, esto es la desgracia, para eso vine a vivir. Pero no sé, pero creo firmemente que es, ¿verdad?, el comienzo de una formación. Porque aprendes a amarte, porque aprendes a amar y porque aprendes a saber quién eres en Dios. La caída de un hombre no es que los demás no te quieran. La caída de un hombre es cuando tú menosprecias a Dios en tu vida. El segundo lugar donde Dios forma después del rechazo es el campo, y es donde Dios forma tu carácter. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que ese es el carácter que Dios te ha dado? Pregunto, ¿cuántos creen que en la manera en que tú reacciones ante las circunstancias, ese es tu carácter? ¿Cuántos nos han hecho creer que la manera que somos realmente es cuando estamos pasando momentos difíciles y reaccionamos ante esas situaciones? Dice, este es mi carácter. Yo sé que Dios nos ha dado a usted y a mí, pero la manera de ver quién eres realmente es cuando eres exprimido, en el momento de presiones, en el momento de angustia, en el momento de dolor. Ahí sale quién verdaderamente eres tú. ¿Alguna vez usted se ha dado miedo a sí mismo? Pregunto, ¿alguna vez usted se ha dado miedo a sí mismo? A mí sí. Yo me he dado miedo a sí mismo, porque a veces hasta digo, Arturo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué actúas? ¿Por qué dices eso? Y tú dices, Dios mío. Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, ten cuidado de ti mismo. No le dijo del diablo, sino le dije, ten cuidado de ti mismo. Eres más peligroso tú que el diablo. Porque en el campo, donde tal vez nadie ve, ahí es el lugar donde Dios te forma. Pero ahí es donde Dios forma tu carácter. En medio de la presión, en medio de las situaciones, ahí ¿alguna vez usted se ha desilusionado de sí mismo? Que a veces hasta usted dices, ¿qué me pasa? Si yo sé que esto está mal, que estoy actuando, que no, ¿por qué hago esto? ¿Alguna vez te ha dado ganas de darte unos topes en la pared o darte unas cachetadas tú mismo? Usted dice, si no estoy loco. Pero sí le ha dado ganas luego de repente así, decir, de jalarse el propio pelo y decir, agarra la onda, ¿qué te pasa? ¿O no le ha pasado a usted? No, a usted no le ha pasado, gracias a Dios. Usted es santo, 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 usted nada de eso, tranquilo. Usted tenga entonces paz. Pero en el campo, pero sabe, el campo es un lugar invisible. Nadie aplaudía ahí a David, nadie lo reconocía. Pero ahí fue donde aprendió tres cosas el rey David. Una, aprendió a adorar a Dios a solas. No necesitaba que toda la gente se reuniera y cantara y adorara a Dios, sino a solas él cantaba a Dios. Solo en el campo. Aquí nos tenemos que unir para cantar, porque si no ni cantáramos. Pero ahí a solas con Dios, ahí aprendió a cantar. Aprendió, yo creo, a entonarse, aprendió a tocar, aprendió a adorar a Dios, a agradecerlo a Dios que estaba ahí en el campo, donde tal vez estaba solo, pero no estaba solo, sino estaba ahí, podía darle gracias a Dios. ¿Por qué cree que a veces usted, cuando se siente que las cosas están pasando muy difíciles, usted a veces quisiera estar solo para que un momento pudiera razonar mejor? Que eso pueda llevarte a buscar a Dios ahí en el campo solo. Ahí fue donde él aprendió a adorar a Dios. Ahí es donde él le cantaba a Dios. No necesitaba más, no necesitaba a nadie más. Simplemente él adoraba a Dios allí. Aprendió a ser responsable, a cuidar lo que se le había encargado. En el lugar donde nadie tal vez lo supervisaba, donde nadie lo veía. Qué tremendo, porque hay gente solamente sirve a la gente para que lo vean y lo puedan, wow, pero
La verdad es que una persona responsable no necesita estar el dueño, el patrón o los demás para ser nosotros responsables con lo que tenemos que hacer en la vida. Ahí fue donde lo aprendió. Ahí fue donde él aprendió a ser mejor, a ser responsable, a ser cuidadoso, a ser leal. Aprendió a depender de Dios. En el campo, él peleó contra leones y contra osos, donde nadie estaba, solamente las ovejas, el oso, ellos y Dios. Allí aprendió a solas a pelear con los enemigos. Lo que haces en secreto va a determinar lo que Dios hará en público. Lo que haces en secreto va a determinar lo que Dios hará en público. Antes del escenario estás en el campo. Antes del palacio está el campo. Antes de entrar al palacio tienes que pasar por un pasillo o por un gran jardín. ¿Todos queremos la corona o ya no quiere la corona? Si queremos regir bien. La Biblia dice que Dios nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Tenemos un llamado para regir, para gobernar. Y cada uno de nosotros Dios nos ha puesto para poder gobernar correctamente nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, que pudiéramos reinar correctamente, que fuéramos buenos reyes. Mire, hoy nos quejamos, es que mi padre, es que mi esposa, es que mi esposo, es que esto, todos nos quejamos porque no hacen justicia. La responsabilidad de un rey es de que se hiciera justicia, que se estableciera justicia y se viviera en justicia. ¿Se da cuenta? Y Dios lo que quiere es que nosotros podamos regir correctamente donde Dios nos ponga, donde Dios nos ha puesto. Si no, seremos malos reyes. Gobernaremos incorrectamente, como en el caso de Saúl. Otro lugar donde Dios forma es cuando Dios te va a enfrentar a tus miedos, donde Dios va a enfrentarte a tus Goliat. Escuche, es un lugar de formación cuando Dios dice, ¿estás listo? Enfréntalos ya. Qué interesante, ¿no? ¿Dónde es la formación? Cuando Dios te puede decir, órale. Era el tiempo. Hasta que David dio a Goliat, fue cuando Dios dijo, es el tiempo, mijo. Usted es el candidato. Se ve muy grandote, ese es peso completo y usted es un peso ligero. Pero Dios lo llevó a enfrentarlo. Qué tremendo. A ver, y no es como antes, ¿no? Que uno hacía que se pelearan entre amigos. Y tú descuéntalo, y tú esto, y no te dejes, y tú primero. No. Pero a lo que yo me refiero es cuando Dios te puede decir, ¿sabes qué? Este es el tiempo, amigo. Enfréntalo. Pero Dios, enfréntalo. Si te estoy diciendo que lo enfrentes es porque yo sé que lo puedes vencer. Si te estoy diciendo que puedas enfrentar ese Goliat, y te lo estoy diciendo yo, y te lo estoy poniendo yo, es porque yo sé que tú puedes vencerlo. ¿Cuánta confianza Dios puede tener en nosotros? Qué bonito cuando alguien te da confianza. Qué bonito cuando alguien te da fuerza y te dice, puedes tú lograrlo. Pero y si no puedo, vas a poder. No, y si fracaso, no vas a fracasar. Qué bonito cuando Dios se acerca o Dios pone gente que pueda decirte, aquí estoy, puedes lograrlo. Y no que aquellos, nadie lo va a poder hacer, nadie lo va a poder lograr, nada más te van a usar. Porque muchos escuchamos más ese tipo de gente de no poder lograr las cosas. ¿Sí he escuchado ese tipo de gente? Siempre en derrota, en fracaso, en que no se puede lograr, en que es. Y a veces prestamos más oído a eso, en vez de prestar nuestro oído a la voz de Dios cuando Dios te dice, enfrenta a ese Goliat. Tu gigante no es enviado para destruirte, sino para poderte revelar ante las demás personas que Dios está contigo. El mismo campo que te formó te prepara para tu propio gigante. ¿Te das cuenta en dónde estaba primero? Y ahí fue la preparación para empezar a vencer
a sus gigantes, a esos Goliat. Otro lugar de formación es tu corazón. Dios se empeña mucho en tu corazón. Y sabe, eso nos habla acerca del servicio. David comenzó a servir al rey. ¿Qué hizo? ¿Y sabe cómo fue el llamado de David? Según el 1 de Samuel, capítulo 16 y los siguientes capítulos, dice que el rey Saúl tenía problemas de locura, tenía problemas emocionales y también espirituales, porque dice que se endemoniaba, tenía doble personalidad, estaba dañado, estaba lastimado. Había un momento que se transformaba, un momento de que empezaba con sus locuras y empezaba a hacer cosas que no. Y dice que un hombre le dijo: yo conozco a alguien que cuando toca, la paz viene. ¿Quién sería ese hombre que se lo recomendó al rey? Y le dijo: yo he escuchado a alguien, pero es un hombre de campo, es un hombre que cuida ovejas, es alguien que tal vez no está aquí entre los grandes, no están entre los grandes músicos, no está aquí los que estudiaron música y en el IMBA, sino es alguien que está allá cuidando ovejas. Aquí tienes muchos cantores y todo, pero nada más son cantores porque no tienen nada más. Ay, Dios mío, está fuerte, ¿verdad? Digo, porque había muchos, pero sin en cambio, ellos podían tocar y no sucedía nada. Tenían lugares de privilegio y no había nada. Pero alguien que estaba cuidando, alguien que era insignificante. Yo creo que alguien pasó una vez por el campo y escuchó, ¿verdad?, a un David tocando, alabando a Dios, adorando a Dios, y traía una paz tremenda en su vida. Venía algo tan lindo que para él era tan especial, porque eso es lo que se recomienda, ¿no? Cuando vieron, el rey está sufriendo esto, está siendo atormentado. Aquel hombre que no dice la Biblia quién era, pero fue el que recomendó a David y le dijo: ¿sabes qué? Hay un hombre de la casa de quién, tráelo. Y lo trajeron, y David tocaba el arpa, y cuando tocaba, los demonios salían, paz venía de Dios. David cuidaba al rey para que estuviera bien, le servía al rey para que estuviera bien y pudiera reinar bien. Pero sabe, Saúl era tremendo, quiso asesinarlo. El hombre que procuraba el bien de él, y Saúl lo que quería era matarlo. La Biblia dice que agarró la lanza para asesinarlo. ¿Qué le había hecho David? Si David lo que buscaba es que estuviese bien, ¿por qué levantó la lanza para matarte? A veces el lugar y con las personas que estás, escuchen, te lanzarán la lanza y tú dirás: ¿por qué? Si yo he estado para apoyarlos y servirlos. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a servir a alguien que ha atentado contra mí? ¿Por qué le voy a servir a alguien que es mala onda conmigo? ¿Por qué le voy a servir a alguien cuando me ha maltratado, cuando se ha pasado de listo? ¿Hubiera podido pensar eso? Pregunto, ¿cree que no le llegó a pensar? Oye, Saúl, ¿qué te pasa? ¿Yo qué te he hecho? A mí me llamaron para que yo viniera y te tocara aquí para que estuvieses bien. ¿Por qué? ¿Por qué atentas contra mí? ¿Cuál es tu coraje, tu rabia? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia dice que el hierro con el hierro se forja, pero el humano con otro humano. No te forja una espada a ti, no te forja un hierro, pero una persona que tal vez es del mismo carácter que el tuyo, o que no se deja, porque si no se hace lo que usted quiere y esa persona no se deja, y luego como tiene autoridad, te hace que hasta chillar, que te hace que hasta
sudar te hace que hasta te enfurezcas. ¿Hay personas que son así o no? Entonces se quedan callados, hombre. ¿Te imaginas? La persona y el lugar donde Dios puede formarte es tal vez servirle a un inconverso, servirle tal vez a alguien que profesa conocer a Dios también, pero que a veces te va a maltratar. La cosa es que tú no atentes contra él. Por eso es que la formación del corazón aquí se ve en el servicio. No bajó la calidad de su servicio, aunque ellos atentaran y hablaran y dijeran cosas contra él. Ahí es donde se forja el corazón, cuando otras personas te tiran, cuando las otras personas te hacen y tú no actúas de la misma manera. Ahí es lo que se ve el corazón. Por eso el rey David, en una ocasión, persiguiéndolo el rey Saúl, él dice que el rey Saúl estaba haciendo del baño y entraron a la misma cueva. Él no se había dado cuenta, el rey Saúl, y lo encontraron haciendo del baño. ¿Qué lo encontraron? Y no del 1, del 2, hermano, en una posición donde no podía defenderse. Así lo agarró. Y sabe, el hombre que venía con él le dijo: Dios te lo ha entregado. Y él dijo: yo no voy a atentar contra el rey. Pero si tú eres el futuro rey, tú eres... Sí, pero si él me llamó, que él me ponga. Yo no voy a quitar a nadie. No es mi mano, debe de ser la mano de Dios. Él supo esperar el momento, señores. Algunos hacen un toque o hacen una revolución para ocupar un lugar que todavía no le corresponde. En el caso de él, tuvo la oportunidad y el rey David dijo: no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y le dijo a su soldado: dame chance a mí, de un solo golpe lo mato. Le dijo: no lo vas a tocar. ¿Cómo que el hombre que perseguía tu vida y quería matarte y que te ha hecho infeliz en la vida, Dios te manda a servirlo y que le sirvas bien y que no le pagues mal por mal? Porque ahí es tu formación. Algunos su matrimonio es su formación, señores. Padre, en vez de quejarte, dile a Dios qué quieres aprender de ellos. El lugar donde a veces estás. Y si Dios te mandó a servir, ahí es donde Dios te está formando para ser mejor. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué hizo él? No lo mató. Él siguió sirviendo al rey. Él siguió viendo por el rey. Él estaba al cuidado del rey. Pero ahí es donde Dios puede formar tu carácter. Y tu carácter tiene que ver con tu corazón. ¿Cómo procedes? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas cuando estás pasando por momentos de presión? O cuando hay momentos que todos te dirán: este es el momento para que le arranques, para que te puedas vengar, para que puedas lograr algo, para que... Cuidado, no son voces de Dios. No hagas caso a eso. Haz caso a lo que Dios dice a tu corazón. No atentes contra ellos. Si Dios lo llamó como rey, que quita al otro rey. Yo no lo voy a quitar. Quien tiene que quitarlo es Dios. Hay muchas cosas más que enseñarte, pero la próxima semana te lo compartiré. Escogido o ungido por Dios, pero no reconocido por los hombres. Yo quiero ser ungido y elegido por Dios, aunque los demás no me reconozcan en la vida. Porque el día que Dios me ponga como cabeza, voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea en la vida y seré un buen rey. Hoy en día se le puede reconocer al rey David como el mejor rey, uno entre los mejores, porque dice que la plenitud que vivió el pueblo de Israel fue en el tiempo de Salomón. Pero lo que no nos dicen es que la plataforma se la hizo su padre. David no le construyó templo a Dios, pero eso no le impidió ser un adorador, no le impidió ser un rey. Aunque no tuviese un lugar donde se adoraba a Dios,
Él adoraba a Dios. Él fue la plataforma para que su hijo lograra lo más grande. Ponte de pie, por favor.